Recuerdo de una de las anécdotas así el pedagógico. ¿Ya? Nos invitan a tocar, no sé qué, tocar los tres. ¿Ya? No, obviamente nosotros éramos probablemente la primera o segunda banda de todo, a las 3 de la tarde, Claro. 4 de la tarde. Pero para nosotros era como va. Obvio. Y como buen ponchera nosotros tomábamos, pero insaciablemente. Ya. O sea, Daba lo mismo si íbamos a tocar o no. Ya. O sea, el carrete iba igual. Iba igual. Entonces, claro, al principio nos hacen llegar a la prueba de sonido tipo 3 de la tarde y partimos tomando a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde más o menos que tocamos, man, era un desastre, o sea, ya estábamos borrachos, nos subimos, ¡guau! Tocando así, bueno, te lo juro, tocaba piano. Así ya no le achuntaba las notas y cantándonos, pero a todo lo que gente. daba. Y abajo el slam con polvo y la cuestión Sí, así. pues, Y tenía un amigo me había pasado como un insultador mexicano, entonces era chinga tu madre, todo el rato y entre medio y como que y bueno, hasta donde de repente nos llegó una botella así como que le pasó al batero así. Hola, soy Álvaro Vidal y esto es Factor Humano. El invitado de hoy se llama Fernando Kurtz, es cantante de la banda Ermitaño. El Feño nos cuenta cómo durante la historia fue forjando su camino hasta el día de hoy. ¿Tu nombre? ¿Fernando? Fernando Kurt. Fernando Kurtz. ¿Y tu otro apellido? Mijovailovic, croata. Mijovailovic, croata. ¡Wow! ¿Dónde naciste? En Santiago. ¿Santiago qué comuna, te acordáis? ¿O en la comuna de Santiago? Lo más divertido que en mi carnet no dice universidad. No. Y ahí que como yo le preguntaba a mi vieja, yo parece que estuve como en la Católica, parece ¿Naciste dentro de la universidad? Claro, en la universidad, no sé. Siempre digo lo mismo, pero en mi carnet sale eso. ¿Y qué comuna naciste en Santiago? Santiago. Ya. ¿Y te acordáis qué hospital y todo eso? Es que ese yo creo el de la Católica. Ah, por eso le alcanzó hasta universidad. Claro, yo creo. Ah, perfecto. ¿Y tenéis recuerdos de eso? ¿Te han contado? No, la verdad que no mucho. Ya. No mucho, no. ¿Y tú sois de cuántos hermanos? Único. Hijo único. Sí. Y de padres separados y ¿Ya? con 7 hermanos más después Medios de hermanos. eso. Medios hermanos. ¿Y cercanos? O sea, estuviste circulando en harta familia. Sí, pues bueno, siempre con mi vieja hemos estado ahí. ¿Viviste con tu vieja siempre? Sí, siempre. Ya. Y no, muy bien, la quiero un montón. Oye, y cuéntame un poco de hasta dónde tenéis más o menos recuerdos de cuando sois niño, no recordáis nada. No, recuerdo. Flachazo, harto. ya. ¿En qué barrio los primeros años eran acá en Ñuñoa, ahí en ¿cómo se llama esta calle? Ya no me acuerdo igual. Pero cerca de Avenida Osa. Ya. Avenida Osa con toda me he metido para allá. Ya. Ahí estuvimos los primeros años hasta como los 5 años. Pero eso es como Simón Bolívar, como por no, eso. antes acá, ya. Bien pegado a toda la. Ya, perfecto. Que no me acuerdo ahora el nombre. Ya, no importa, pero ahí tuviste como casi toda esa etapa toda chico. Toda esa etapa chico, sí, pasaje, me acuerdo ahí, las primeras y en casa. Casa, sacándose la chucha en bicicleta. el día en la calle, bolita, barrio. Toda esa, hiciste toda. Barrio. Muy chiquitito todavía. Sí. Y después de eso nos fuimos, cuando se casó mi vieja de nuevo, nos fuimos a Curicó. Ah, sí, radical. ¿Y qué tenías tú? Ahí 6 años, no sé. ¿Y te acordáis de ese cambio? Po. ¿Fue como duro? Ahí tenía la profe en el colegio, me pegaba coscorrones porque hablaba mucho. ¿A coscorrones? A coscorrones y tiraba de patilla y todo eso. Ya. Era ese estilo. ¿Y no estabas acostumbrado? Colegio de hombres, ¿no? ¿Y te iba bien el colegio más o menos? No, siempre fui más o menos, ¿no? Ya. Nunca me Oye, ¿y fue como duro eso irse acá? ¿Tenías amigos acá o no te costó tanto? No, pero era muy chico. La verdad que para mí fue como una aventura al final. Vamos. Yo no tenía mucha conciencia tampoco y ahí nos fuimos a vivir una casa también en Curicó. Grande, bonita. Y después de eso estuvimos ahí como 1 año y medio, no, como 2 años y fuimos a Talca después a vivir de nuevo. Ya. Talca,
Ahí de nuevo estuvimos como 2 años viviendo, ahí Talca ya era más grande. Ya, y servía más de pueblo igual. Claro, todo, desde Curicó a Talca, y era mucho barrio ahí ya. dándose vueltas, unos barrios que ahora los he visto ya están muy cambiados, pero ya. en esa época eran como puras casas y como que peladeros, y entonces uno se metía ahí a jugar, hacía las rampas para saltar en bici, ya. toda esa onda. ¿Y ahí teníais más hermanos? Ahí, bueno, sí, pues estaban en ese tiempo estaban mi hermanastro. ¿Ya? ¿Nacieron tus medio hermanos? De parte de tu papá. De mi padrastro. Ya estaban. El Eduardo Lanati. Él traía a sus hijos pues, también. traía a sus hijos. Perfecto. Que después ellos se fueron a vivir a Europa. Y ahí nosotros después de un tiempo también nos fuimos para allá, estuvimos en España. Ya, después de Talca. Talca, pasamos a España. Te fuiste a España. ¡Wow! O sea, fue una infancia súper ahí ya aventurera. alucinando, Sí, o sea, en el avión, ¿no? Era como todo. Otra wea. Imagínate los 80, Sí, viajando a Europa, llegando a la Costa del Sol, ahí a Marbella, todo ese sector. Bonito. Así como los medios yates ahí con los árabes por todos lados. Ahí, se le abrió la cabeza, pero brígido. Sí, pues, empecé, ahí me acuerdo que descubrí unos amigos en Fangirola, ¿ya? Que era el primer lugar donde estuve, que eran unos daneses, pues. Y yo como era ruso, y acá en general en Chile no, el ruso no es muy... No. Allá esto eran pungas de daneses de allá. Era pues. todo al revés. Claro, era todo al revés. Entonces llegaron con los pelos de colores, teníamos, sí, no sé, 11 años, sí, y ya estábamos así con los pelos teñidos, nos parábamos no el pelo, breakdance. Ya, perfecto. Así como en la playa, así como en unos sectores que habían unos edificios como antiguos, así que... O sea, tú básicamente cuando eras niño viviste en colegio de provincia, claro, de pueblo, sí, siempre, sí. Y pasaste de eso a Europa. A Europa, pero como pueblos de Europa, ya, entre comillas. Que igual habían diferencias, supongo, sí, ¿no? Eran diferentes, pero la gente, bueno, España, el sur es muy buena onda. Ya. Así que... ¿Y ahí te costó mucho adaptarte? Como no, a los porque colegios? El idioma era, sí, el idioma era igual. Me decían chileno, imagínate, de la verdad así. de una, y yo cero. O sea, por aspecto, digo, sí, ¿no? Pero sí del corazón. Así que no, ahí estuvimos. ¿Cuánto estuviste en España? Estuve como 2 años y medio más o menos. Igual su rato. También. O sea, lograste como aprender y observar un montón del lugar. Sí, ahí los primeros enamoramientos ahí más. ¿Y qué edad tenías cuando llegaste a España? Como 11, más o menos, entre 10 y 11, ya, como 11. Pero adolescente, como entrando a esa etapa. Entrando justo a esa etapa ahí, como descubrimiento. ¿Y ahí Feña, ya estaba la música? ¿Existía el interés? ¿O cuándo fue la primera vez que recordáis de que tuviste algún como acercamiento y dijiste, oye, esta weá, está bueno? Puta, la verdad que creo que toda la vida hubo música. En mi casa, tuve la oportunidad de estar justamente ahora, porque falleció hace unos días atrás, no tanto, con Kiko Álvarez, que es mi tío en el fondo, esposo de mi tía hermana de mi mamá, el cual era un folclorista así, pero destacadísimo en su época de la canción popular, tocó con Víctor Jara a esa altura, o sea... tiene canciones que las tocaron, no sé, Inti Illimani, así como que buenísimo. El gallo es un creativo. ¿Y él estuvo siempre cerca de tu familia? Claro, y esa etapa como inicial, como de los primeros años hasta los, no sé, yo diría 8 o 9 años más o menos, fue muy constante, o sea, ir a sus casas, asado con bombo legüero y folclore y cantando, y él tenía un vozarrón gigante, entonces era como, siempre había música en los encuentros, todos tocando, todos cantando. O sea, ellos en particular eran los más músicos, todos los otros eran más como oyentes, por decirlo. Y ahí tú observabas todo esto, todo el rato. Yo miraba todo el rato, me dormía en la guata de él, así como que... Era una persona muy amable, así que... ¿Y pensaste en algún minuto en oye, me gusta esto a mí me gustaba cantar, a mí me hacían cantar, tenía como facilidad para cantar, era afinadito, así que como me gustaba, y después, bueno, cuando ya entró la etapa media pubertad, ahí como que no, me hacían cantar vergüenza. Y era como no quiero. Entró la vergüenza. No quiero. Sí, así que chao, ¿no? Ahí desapareció la música. Ya, ahí llegó la vergüenza y desapareció la música. Hasta que volví a Chile. Y en España nada. En España nada. Pero sí. Es que allá mucho pop, mucha música muy light, así. Sí, España no es un muy buen lugar. Claro, como que en un principio. Ya.
Entonces todos los amigos eran muy poperos. ¿Pero tú escucháis música en España ya? ¿O no tanto? Sí, no me interesaba mucho. No era el perfil, no. Yo vivía medio solo en unas urbanizaciones que eran de estas como de veraneo. Entonces, puta, como que no había nadie en invierno. Entonces yo me metía por todos lados, andaba en los cerros, me metía por todos lados. Eran unas urbanizaciones que en esa época era como que te dijera vivo en La Estaca y en La Serena. Perfecto. Pero allá no, allá es normal y no vive nadie en invierno, entonces es barato, ¿cachai? Entre comillas. Así que era como unos lugares así, puta, que andaba solo con un perro. ¿Y tu familia viajó por pega? Sí, pues mis viejos los dos eran abogados, así que armaron su... No sé, que siempre el viejo español... Claro, y el viejo era español. Entonces tenía esa facilidad, ya había tenido su hijo allá, su familia allá. Entonces como que volvimos, entre comillas. Pero después volvimos de nuevo a Chile. A los 2 años y tanto. Claro. ¿Y cómo fue esa vuelta? Rara, Rarísimo. Porque llegué, imagínate, pasé de estar en esta weá como idílica, entre comillas, a el Cambridge, detrás del Diego Portales, ahí, y viviendo en Vitacura. Una weá rarísima. O sea, como que, y weón, tomaba la micro y me hueveaban porque me veían que tenía plata. Entonces, oye, es que tenéis plata, tenéis que pagar completo. Pero soy escolar, a mí no me pasaba ni una weá, no entendía nada. Y me iba para el centro, pues. Y en el centro mis compañeros eran rudos ahí para el cambio que yo tenía. Obvio. O sea, fue acuático. Amigos, 80, ¿no? 80 nunca me pasó nada, ¿no? Buena onda, ¿cachai? Pero se agarraban a combo, así día por medio. Tenía un compañero que era karateca, a la profe así le levantaba la pata. De esa onda. Sí, no, sí, esa era la onda del colegio, así. El primer día que llegué sacaron el water. A esa onda. O sea, salía el agua, bravo. No, si era... Después ya se calmó, me acuerdo, como después los años. Y ahí estuve como 3 años. ¿En ese colegio? En ese colegio. Como que al final nunca me cambié, como que mis viejos no pescaron, como que yo no decía nada, así que... Funciona. Y después me cambiaron. Ahí me cambiaron al SEC, me acuerdo. ¿Ya? Y ahí no me gustó ya la cosa. Y ahí todavía viviendo en Vitacura. Claro, era como una época así que... O sea, pasaste Talca, claro, como España, que de repente Vitacura. como que nos fue bien, por decirlo, una cosa bien, así. Claro. ¿Cachai? Y casa también en Vitacura. Sí, igual ahí había barrio. Sí, ahí el skate, compadre, era todo. Los cóveres. No, y yo era de los que bajaba por Providencia, nos seguían skate. Los pacos. Ya. Por culpa de nosotros pusieron los lomitos de toro en cada weá para que te sentaba y todo, esa weá llena de cototo, esa era por culpa de nosotros. Ahí bajábamos por todos lados, un grupo de 20, 30 weones en skate, así. Ahí estaban todos los famosillos, el Gato, el Frambuesa, todos esos que eran como de la época del skate, ahí andábamos con ellos y era más chico, sí, pero los acompañaba siempre bajando. Y ahí hiciste pandilla igual. Ahí tenía un grupo ahí del lugar donde vivía, tenía un amigo y era el Uri, que era un así más como de mamá alemana, que era ahí metalero. Y ahí ya la weá como que cambió todo. Ahí partió la weá. Skate y música. Skate y música pesada. DRI, Anthrax, empezamos con esa weá metálica, todo eso mega. Y que compatibilizaba muy bien con el skate, pues claro, era como todo el paquete. Claro, y todo ese paquete venía junto. Sí, entonces, en esa época era muy así. ¿Y ahí que teníais cuánto? ¿14, 15 o más? Claro, ya estaba como en los 14 más o menos. Entonces ahí ya me empecé ahí ya el pasión. Bueno, de los 9 años que andaba en skate, pero como que ahí ya fue fuerte. Como que ya era... Yo quería vivir de eso. Claro. Ese era mi único interés. Queríais puro andar en skate. Nada más. Excelente. Y ahí... Y era colegio en la mañana... Y después en la tarde, toda la tarde skate. Toda la tarde en la calle. Ni una nada, en la tarde puro skate. ¿Cachai? Así que en ese tiempo ahí empecé a conocer a algunos desordenadillos y ahí empezó el tema medio punky también. Nos empezamos a meter un poco ahí en ese mundo de las fiestas de colegio, pero ya como siempre como con grupos más punky. Y ahí el skate igual... aunque haya estado en Vitacura, igual era más transversal, pues los grupos llegaban de todos lados o era bien de por todo el sector. En esa época yo te digo que no había casi nadie que andaba en skate en Santiago. O sea, te digo, una vez se hizo un había pocas tablas y no era barato. No, pues era como raro también, no era tan común. Y me acuerdo que se hizo un encuentro, como en el Parque Araucano.
de que vinieron unos brasileros, hicieron una rampa, una weá, y ahí llegó todo el mundo de Santiago, como que se pasó la voz, y llegaron yo creo que la mayoría, y te digo que no eran más de 200 weones. Claro, y tú pudiste observar y dijiste, no son tantos. No, o sea, no eran tantos y eran así, pero se notaba que venían de todas partes, ¿cachai? Ya. Como que habían viajado así para llegar al lugar. Porque yo me acuerdo que, por lo menos cuando yo era, porque nosotros parece que tenemos como edad parecida, yo vivía en la Florida, y en la Florida sí había skate, pero también eran pocos. Me acuerdo que éramos, no sé, 10, 9, Sí, pues. íbamos de hecho a Providencia, o íbamos a Los Claro. Cobres, pero era todo sucedía allá. Sí, po. Y en el barrio. Estoril me acuerdo En también Estoril cuando también estaban había. los bowls ahí Sí, que los po. llenaron, ahí le pagábamos al guardia para entrar, para que no nos Bueno, y los vearan. supermercados, weón, los buenos Supermercado. supermercados, me acuerdo que era Todos weón, te odiaban. a palo, weón, Todo era el todo el rato. rato arrancando los padres de los guardias de Sí, supermercados. Además influenciado por estos videos de Power Peralta y po, arrancando siempre. Po. sí, po, weón. Y aparte uno igual era medio maldado, se me acuerdo yo pegar estos tablazos a weá, es que te da rabia igual, porque nos trataban mal. Sí, po. Éramos Sí, po. como medios delincuentes. Eran en los ese delincuentes de esa sentido. época, sí, pues eran como Sí, los po. panquetas, pandilleros de esa época, la Sí, plaga. po. Claro, eran como, ¿qué hacen estos weones aquí? ¿Sabes? Salían siempre los guardias a echarte de todos lados. Sí, po, weón. No, si era... Tenía su Oye, tema. y ahí empezaste a armar como la pandilla y ahí conociste el punk y el rock un poco. Ahí ya estáis full Claro, escuchando ahí uno- rock y tabla. Claro, Esa era la y banda. unos compañeros ahí de colegio, me acuerdo, empezaron hoy una banda y ahí armamos la primera que era Utopía. La primera banda. ¿Y Sí, te acordáis po. de eso? ¿Cómo partió? Sí, pues, puros Tú- cover de Sex Pistols Y tú de una cantante. esa No, yo era bajista, Ya. porque era el que tocaba más mal en la guitarra. ¿Y cómo- Entonces, o sea, ¿y en qué momento agarraste la guitarra o el bajo? Antes, un bueno, poquito la antes. guitarra empecé solo, ¿Ya? un poco, En la un tío casa. me dijo 3 notas y empecé con esas 3 notas, pero después cuando ya me enfrenté un poco a la guitarra eléctrica, cuando veía a mis compañeros que eran mucho mejores, Te chupaste un poco. no, yo trataba de tocar, pero en el fondo me salía mal. Pues. Pero y me siempre dijeron, estuviste ya, tocando, pero- todo el periodo estuviste tocando Sí, guitarra. siempre un poquito. Siempre en tu casa agarráis la guitarra para cualquier cosa, estaba ahí. un Ya, pero poco. Pero muy estaba poco, ahí. Estaba ahí. Ya. Después, ya como que agarré eso, como nos metimos ahí una banda y ahí me embalé. Ahí me embalé y empecé a tocar bajo, empecé y ahí empezó la transformación un poco musical, empecé a descubrir Como que te un calentó poco- el bajo, weón. Claro, porque Más que ahí, la guitarra ya. claro, y ahí el bajo ya no, cuando, claro, al principio tocaba, no sé, pues, Exploit de Sex Pistols y Ramones, claro, después ya te empezás a decir, puta, ya el bajo es medio fome esta weá, po. Sí, O ya. sea, es rico para la energía. la volada, la pero- energía, pero para tocarlo es claro, fome. po. Entonces empezamos a buscar otro y ahí empezó un amigo también que era muy melómano y empezó a traer, era el que se traía los discos y íbamos a su casa a escuchar, ahí en los veranos sobre todo. Y ahí empezaron los intereses musicales, más otros amigos más que eran ya de distintas cosas, mucho en el verano sobre todo. Y ahí empezamos a escuchar Ratch, así como... Ya, saltaste así. A otras, A otra ola, claro. sí. Me acuerdo los discos antiguos de YouTube, ¿cachai? Ya. Empezamos, y ahí cambié de banda también. La primera banda fue cortita, no ¿Y alcanzaron a tocar en vivo? En el colegio, pero Ya. era horrible. Tocata horrible. Ya. ¿Pero te horrible. gustaba igual? ¿Sentías Sí, un poco pues, de no. aquí a subirse al Sí, escenario y pues, tocar? sí, Está pues. bueno. Y ahí Y el de- skate seguía en paralelo, siempre Sí, andando pues, skate. siempre. Siempre, ya. Después ahí armamos otra que se llamaba Naked. ¿Ya? Ahí los desnudos. Sí. Y ahí eran mitad cover y mitad temas de nosotros. Ya. Nos íbamos a la casa de un amigo ahí en La Reina y nos quedábamos a dormir. Yo justo en esa época mis viejos se fueron a vivir a Constitución. Y yo me quedé con mi hermana acá en Santiago, en tercero medio, viviendo solo en Santiago. En un Chucha. departamento ahí, Tranquilo, ¿y qué tenía ahí? 16. Ya. Y puta, no, desordenada la cosa. Ahí sí que me costó, casi repito. Oh, te lanzaste con todo. Es que ahí me hacía la cimarra y me iba a ensayar. A tocar, ya. Me interesaba. Derechamente. Claro, nadie me decía que no. No veo. Entonces iba al colegio, en vez de ir al colegio, nos juntábamos en la casa de este gallo, que los papás tenían sala de ensayo en su casa y todos los weones llegábamos ahí de tipo 10, así. La raja igual, ¿no? Hasta las 4 o 5 de la tarde que los El papás sueño del llegaban pibe, después obvio. de trabajar. Y supuestamente tú ahí llegáis del colegio. Claro. Así que así lo hacíamos y claro, no era todos los días, pero todas las semanas, por lo menos 2 veces.
Al principio, o sea, tratando de no faltar tanto, pero los fines de semana eran todos los fines de semana tocando. Pero a la raja. Ahí aprendiste, un montón. Claro, porque ahí ya el estilo cambió. Sí. Aprendí un poco más, empecé a hacer coro. De ahí empezaste como a cantar. Claro, ahí ya. volvía como al canto un poco de nuevo, como coro, así con la cuestión. Hasta que, bueno, de nuevo, como me fue como el hoyo, nos fuimos a mis viejos y dijeron, bueno, váyanse a la cresta esta weá, a Constitución de nuevo. Esta weá O sea, es nos chacota. fuimos a vivir y terminé el colegio, un colegio ecológico en Constitución. ¿Ya? Como que te quisieron sacar de la pandilla. Dijeron, saquemos a este banda. Esto ya, chao. Se fue en volar, ya. Aparte porque ya no daba estar allá y acá, no sé, me imagino también. Y nada, pues me y volviste al pueblo. Volví a Constitución, que además era el lugar que yo veraneaba desde siempre. Ya. Que igual tenía amigos. Tenía amigos, conocí a algunas personas, pero ahí conocí en la profundidad a todo el mundo. O sea, a mucha gente más, amigos que tengo hasta ahora. Y nada, pues ahí terminé el colegio, y en ese tiempo cuando terminé, bueno, ahí no sabía qué weá iba a hacer. Me dijeron diseño. Pero ahí trasladaste como el skate a Constitución. No, ahí y el ya bajo, el o skate se acabó bajó todo. un poco. Bajó. Ya. El bajo no, ahí empecé a tocar con gente ¿Y te habías allá. comprado bajo? ¿Ya tenéis bajo Sí, eléctrico? pero tenía un bajo, un Maxton. ¿Y ese fue tu primer? ¿Quién te regaló ese primer bajo? Mi vieja, lo compraba. Con mi vieja siempre hacíamos de la mitad. ¿Ya? Con la mitad. Ah, o sea, perfecto. como que, Yo te pongo la otra mitad y te dis tu bajo. Yo juntaba con la abuela, con lo que fuera. Mira. Así, sacaba, iba ahorrando. Y ni siquiera fue guitarra, tu primer instrumento fue un bajo. Un bajo y después el ampli. Ya. Me compré, que todavía lo tengo, el ampli. Ya. ¿En serio? Así de gamba. La zorra. Un crate, me acuerdo. Ya. Y ahí ¿Volviste a Constitución? Volví a Constitución y ahí me fui. Más contraído, obvio. Mucho más piola. No, Ya, peor ya, todavía. peor Yo creo que ahí chucha. fue peor porque fue más fome, entonces Había que entretenerse de alguna había que manera. entretenerse, entonces ahí entraron las otras cosas Obvio. y ya a tomar ¿Y eso fue? ¿Cuánto estuviste en Constitución de vuelta? el año que Ya. terminé el colegio. Ya. ¿Y El ahí colegio qué hago? era la raja, imagínate, nos íbamos a fumar, a hacer facsímiles, era como hippie el colegio, Ya, entre comillas, ya. ¿cachai? Así que Campo. campo, corríamos por el bosque, o sea, weas Ay, así. rico, po. güey. ¿Y no sin uniforme o uniforme? No con Ya. uniforme, pero era Ah, zapatilla y relajado, levantado, sí, claro. po. Y ahí también me puse a tocar un poco, pero muy poco en Conti, hasta que un primo llegó, el Gigi, me acuerdo, y me dice, oye, weón, puta, ahora que venís para acá, no querís tocar, nos falta un bajista, Santiago. Santiago. Y entrando a la universidad, lo primero que hice fue ir a ver a estos weones. Ya, pero y ahí cuando estuviste en Constitución saliste de cuarto, lograste zafar de esa weá. ¿Y qué hago? Nunca se te pasó por la casa música ni nada. Dijiste, no, mis viejos acá no. Es que, claro, todo el mundo me decía, no, me te Te vas van a a morir mandar de a la hambre, mierda. la Oh, weá, la la típica, típica weá. Y yo estaba en esa época como que me facilité, empecé a pintar. Ya. Entonces como que el arte fue una weá como que yo quería Empezaste ser a artista, encontrar, entonces la música como que también había decaído un poco en ese sentido. Y vi el arte como que me salía fácil. Te gustaba. ¿Cachai? ¿Y pintabas como en óleo? Con acrílico. Entonces tuve un profesor muy astudillo que fue un profe muy inspirador para mí en cuanto a la pintura. Entonces dije, puta, por acá podría ir, pero todos me wean, que te vaya a morir de hambre. ¿Y la weá. pintura la desarrollaste? ¿Te Sí, gustó? todavía sigo pintando. Nunca he parado de pintar. Nunca he parado de pintar. Y al final decidí por diseño. Ya, Me fui dijiste porque ya, era sabes que ya, para que... arte comercial. Claro, arte comercial, veamos ahí. Y entré. Entré a estudiar, onda, me fue En como Santiago. el hoyo en la prueba. En Santiago. Sí, pues. Así ¿Y que... ahí te viniste a vivir a Santiago? Sí, pues ahí me vine a vivir al principio con mis abuelos hasta que murió. ¿Ya? ¿Y eso dónde era? Ahí en La Tadía, ahí con Vespucio. Más o menos. Ya, perfecto. Ese Sí, sector. sí. Y ahí, puta, ahí empezó el desorden así máximo en la universidad. Y tus ya. abuelos eran un poco más permisivos, supongo. No, mi Está abuelo, estudiando, claro, no yo era pescaba. Está así estudiando, inquilino. Claro. Un poco. Él No me sabe lo decían que está nada, haciendo, sí. mayor de edad, está estudiando. No me veían estudiar nunca, de repente haciendo unos trabajos. Yeah. Pero también hacía mucho trabajo en casas de amigos. Sí, por el diseño es un poco así. Claro, entonces, pero no, carreteamos así, duro y parejo todo el rato. O sea, ¿Y sin parar. eso era, ¿cómo se llama? ¿Te iba bien? En la U me iba bien. Ya, ¿y te En gustaba general, aparte? sí. Igual te gustaba.
Igual me atrasé un poco, pero ¿Pero te era gustaba? sí, me gustaba, pero nunca me apasionó. Ya. O sea, era algo que me salía, como te dije, fácil. Era el mejor lugar donde podías estar Claro, cumpliendo. claro. Y mientras, banda. Y ahí Todo el partió rato. Ponchera. Ya. Y ahí tocando bajo. Bajo y al principio no cantando. Y ahí entramos con mi primo, con el pollo también. Que era el que otro. te invitó a Ponchera. Claro, a sí. Ponchera. Ya. Y con otros gallos más, habían 2 más. Que después al tiempo, como al año, 2 años más o menos, se fueron. Y eso es punk rock. Y al principio no, pues era Ya. como medio así, medio Cure, medio ya, ecléctico, post-punk. claro, medio loquete. Ya. Y yo como, mi primo me dijo, no, mira, hacemos unas weas media funk. Y dije, ya, bueno, y empecé a escuchar Red Hot, empecé a tocar y cuando llegué era otra wea, nada que ver. ¿Y el skate? Seguía, Siempre. siempre. A la una skate y Sí, toda la hora. no, Tu nunca tabla tanto, siempre está en la mochila. pero siempre andaba cada cierto tiempo. Ya. Cada cierto tiempo me pegaba mis salidas Ya. y me iba a andar. Y después de eso ya como que empecé con esta banda a fondo, así como que para mí era todo. Dijiste, ya, todo. esto está, me encantó. Ahí Me dijiste, me encanta la y banda. cuando después se fue el vocalista y el otro que era en la ¿Era un casa trío? de ellos. Al principio éramos 5 y claro, harto. pasamos a ser trío. Ya, después bajaron a hacer trío. Y yo me puse a cantar, pues. Dijiste, ya, tengo que hacerla, tengo que los hacerla. mismos temas, pues. Pero yo pasamos de tener una voz así, una persona que cantaba Así súper cantaba, grave. a yo que soy un weón agudo, y más encima en esa época como pendejo, y empezamos Encontrándote la voz, buscando cuál va a ser mi buscando personaje. cuál es el estilo, Claro. y entró una onda muy ecléctica, muy loquilla, ¿cachai? O sea, ese fue el momento cuando empezaste a encontrarte con tu voz. Ya, Claro. ¿cómo soy? ¿Cuál Sí. es el personaje, digamos? acá? Exacto. Y ahí fue bacán. Eso igual. fue lo más. Sí, pues ese periodo fueron. Bueno, ahí está marcado. Pues. Corta. Y bajo y voz. Bajo y voz. Ahí estuve 10 años más o menos. 10, 12 años por ahí. Calita. Dándole, pero con ¿Y todo. grabaron y Grabamos 15 temas. Ya. 15 ¿Y temas. ese disco existe? Existe, lo grabamos en cinta y ¿Ya? lo pasamos a cassette. Ya. Y después hicimos unas copias como en DVD, pero. O sea, en CD, pero. Ya no tengo ni una. O sea, ahora hay unas weas como en SoundCloud. Ya. Ya los poncheros. Y ahí le dimos un buen tiempo. Un montón. Todo tu periodo universitario fue esa banda. Claro. Y después incluso hasta que conocí a mi señora después de la... Ya, tú seguías también ahí tuvimos una separación un rato, pero seguimos. Así que... No, esa marca... ¿Y ahí ya viviendo con tus abuelos todavía? No, ya me había ido, ¿A salí... qué edad te fuiste de tu...? No, tuve como 3 años con ellos, 2 Ya. años y tanto con Ya. ellos, y después me fui a vivir con amigos, y ahí ya... ¿Y tu familia vivía en Constitución? Constitución, O siempre sea, tú solo estás acá. medio solo acá. Solo acá. O sea, está mortal. Administráis Sí, tu po. tiempo. No, nadie, todo. weón, Nadie te weá, era nadie me raja. weá. Andaba sin ni uno todo el rato, Claro, pero... sin plata pero libre. Pero totalmente Que era libre, lo podía mejor. hacer y dormía donde fuera, en el suelo, en cualquier lado, Increíble. todo el rato, en todos los carretes, Ya. me quedaba en cualquier lado, da lo mismo. No había que justificar nada. Nada. Así que era bastante libre y no, bacán. Y ahí bacán. fuiste a tocar todo el rato, muerte Tocando todo con el la rato. banda. Sí, pues tocando todo el rato. No, fuimos, me acuerdo de una de las anécdotas así ¿cómo se llama el pedagógico? ¿Ya? Nos invitan a tocar, no sé qué, tocar los 3. ¿Ya? No, obviamente nosotros éramos probablemente la primera o segunda banda de todo, a las 3 de la tarde, Claro. 4 de la tarde. Pero para nosotros era como va. Obvio. Y como buen ponchera nosotros tomamos, pero insaciablemente, Ya. O sea, daba lo mismo si íbamos a tocar o no. Ya. O sea, el carrete iba igual. Iba igual. Entonces, claro, al principio nos hacen llegar a la prueba de sonido tipo 3 de la tarde y partimos tomando a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde más o menos que tocamos, era un desastre, o sea, ya estábamos borrachos, nos subimos, ¡guau! Tocando así, bueno, te lo juro, tocaba piano. Así ya no le achuntaba las notas y cantándonos, pero a todo Y lo había que gente. daba. Y Eso- abajo el slam con
polvo y la cuestión Sí, pues, así. sí, todos los y universitarios tenía se un llenaban. amigo que me había pasado un insultador mexicano, entonces era chinga tu madre, todo el rato y entre medio y como que y bueno, hasta donde de repente nos llegó una botella así como ¡fuck! Y le pasó al batero así. Pinche su madre. Y ahí como que paramos, pero los jugadores me decían, ya vos Rusio, tírate para abajo, me decían, y yo así, seguía tocando nomás, po. Esa fue tocata más panqueta de la Sí, historia. banqueta. Después tocamos, me acuerdo, dentro de una piscina, tocamos N rato, así, loquetes también. Nos invitaba a Peñaflor también tocando arriba. Tocamos con los Chanchos en Piedra, en Constitución, para arriba de unos camiones con una fogata. ¿Ya? Como, Mira. como fogata show así. Pero una fogata gigante allá en el sur. ¿Y eso en qué año? ¿En qué año fue más o menos? Eso fue 2000, yo creo, más o menos, quizás antes. Ya. Pero por ahí. 29, 2000. ¿Y tú todavía en la U? Solo acá. Todavía en la U. Y tocando como loco en vivo y ensayando. Sí, pues. Y como te costaba poco la U, estaba bueno. Tenías mucho más tiempo. Sí, pues o sea, no, yo estaba- no le dedicaba y en esa época ensayábamos 3 a 4 veces la semana, hasta las 3 de la mañana. Obvio. Nos tocábamos en Bellavista, ahí en la donde ahora es Chocolate. ¿Ya? Antiguamente era la Rocola. Sí, po. O sea, sí, Rocola se llamaba, ¿no? Sí. Y ahí habían salas de ensayo. Y po. arriba estaba Pánico, me acuerdo. Estaba Pánico, estaba Carlos Fonsea, también Carlos Carlos Fonsea. Fonsea. Sí, po. De hecho, éramos el vecino de Carlos Fonsea. Estábamos Sí, ahí, tocábamos ponchera ahí, Sí, teníamos po, la Fonsea sala. daba hacia Ernesto Pinto la Garriga, de hecho, Claro, tenía las sí, ventanas. po. Y llegaba todos los días, yo, o sea, cada vez que iba y él estaba así, todo Sí, el po, rato vocalizando. practicando, vocalizando. Y al fondo estaban ellos. Y después de eso en esa etapa estuvimos en Taller Sol. ¿Ya? Puta, llegamos a Taller Sol, así nos dicen, puta, la única sala disponible es esta, no tenía puerta. Bueno, tuvimos 3 meses sin puerta. Sin puerta. Y la weá da lo mismo. Pico. Todo adentro, weón, unos carretes, weón, así tocando adentro. Así eran como fiestas Sí, de tocata. Adentro de esa cuestión. Y no nos decían nada, nos tenían buena onda al principio, después ya como que. Y celebrábamos cumpleaños, lo que fuera ahí. Y al lado de nosotros, Pánico de nuevo, estaba Entre Calles. Ya, sí, po. Súper sordo. Sí, pues, Estábamos esa ahí sala. en esa época dándole, y de hecho hicimos unas tocatas juntos ahí, súper buenas. Hubo un par de tocatas que se hicieron, que tocamos ahí. Y me acuerdo lleno así, lleno y slam y la cuestión, y como que Sí, se fue prendió. buena época, esa época aparte se movía harto, había harto como banda, y había una Sí, escena po. que se movía igual. Sí, así que hasta ahí, hasta que nos estuvimos y tuvimos varias instancias, después estuvimos en el jamming Ya. también. era Después al nos frente. echaron el jamming de Bellavista. Sí, porque al frente. Claro, ¿dónde pero estaba? pero el que te contaba era la de Taller Sol. Ya, que estábamos perfecto, allá. ya se habían Fuimos a ido Taller acá, Sol, ya. volvimos a Jamming y de ahí volvimos a Taller Sol. Ya. Pero ahí ya después cuando ahí nos separamos. Y ahí ya 10 años, más o Y menos. ahí 10 años ya toda la pasada, pero locura y ya ni te imagináis la cantidad de fiestas. Sí, éramos amigos del dueño del crucero. ¿Ya? Entonces, van, puta, cerveza, va. Sí, po. Tocamos. O sea, tocamos en el crucero. Tengo una foto ahí del crucero tocando y era como tocaron los muertos ni nosotros, nadie más, una wea así. La mansa ¿Cachai? cagadita, weón. En esa época acá era un bar enano, Sí, po, weón. ¿cachai? Pero éramos de ahí locales, o sea, Sí. íbamos todos los fines de semana, entonces ya nos conocían. No, éramos desordenados de ahí también. Oye, y ahí, ¿cómo se llama tú? Todavía en la U, tocando ahí en Ponchera y viviendo solo en Santiago. Full Sí. carrete. Sí. ¿Y en qué minuto nace? Ahí componíais, supongo. ¿O teníais tus Sí, canciones? pues, no, la mayoría ¿O eran eran más composiciones compuestas mías y de mi grupales? primo. Ah, ya. Como ya, mi usted era pibota. autor. O sea, Éramos siempre los dos. estuviste Sí, siempre componiendo, escribiendo. La mayoría, o sea, no la mayoría, en esa conformación de Ponchera éramos los dos a media. O sea, y desarrollaste en el tema de la composición, sí, de escribir, pues, de weón, escribir y estar ahí inspirado con 3 notas. Claro. Y eso hasta el día de hoy es más o menos parecido, no ha cambiado tanto mi forma Nunca de he componer. parado de hacerlo así. No, Esa es tu de forma. hecho, no sé, ya a esta altura ya debo llevar
más de 100 temas, yo creo. Sí, así, obviamente muchos quedan en el tintero. Sí, pues, y lo hacís como un ejercicio también de expresión, independiente que la canción llegue a su fin o no. Para mí eso siempre es está expresión. ahí. O sea, para mí es lo que más como que me inspira y por eso mismo no busco que no, o sea, que me guste a mí en realidad. Claro, sí. O sea, como que no tú hay el primer filtro, claro, el primer filtro soy tú. No ando buscando mucho la satisfacción. Sí me gusta después cuando con la música, claro, ahí darle más como el contexto al resto. Como al público, a la gente que te escucha y todo, como que quizá la onda, las cosas, pero cuando parte la melodía y la letra van fluyendo ahí. Y ahí Ponchera termina, pasa como un año. Sin banda. Y mi señora me dice, weón, por favor. A todo esto, ¿te habéis casado ahí? No estaba casado, ya vivía con mi señora. Llevamos ya con tu mujer. Ya llevamos como 2 años, 3 años viviendo juntos. Ya. Y ahí era como que eso, igual te cambió un poco la vida. Sí, pero estábamos, la Sole era bien buena onda en ese sentido. O sea, me conoció tocando, iba a los ensayos, entonces ya eso, la música siempre estuvo como dentro. De hecho, lo que más echa ella de menos es participar de eso también. Porque después ya el día a día ya la fue alejando con los niños y todo. Sí. Pero en esta época éramos 2 pololos básicamente. Claro. Disfrutando y pasándolo bien, ¿no? Con recién las primeras pegas. Entonces ahí un poco más de plata, ¿cachai? Como para poder hacer cosas. Así, no tenía ¿Y tú saliste de la U y te pusiste a trabajar al toque? Sí, pues. Empecé al tiro a trabajar. Pero ahí pasé como varias pegas. ¿Y te costó ese cambio? No, nada, la verdad. Nada. Siempre me fue como bastante todo fluido. Empecé unos amigos, después una prima, después unos amigos y fui como aprendiendo rápido. De hecho me metí al mundo web al tiro. Ya, ¿cachaste que para allá va la cosa? No, ni siquiera, fue como todo como intuitivo. Que cachando, un amigo me dijo, bueno, aquí hay pega, es de lo que estamos haciendo, ya, dale. Y empecé a aprender, estuve en las primeras agencias de web, gracias a él y después el Simón. Y gracias a él después seguí trabajando en eso. Y después ya... Y la música siempre al lado. La música siempre presente. Hasta que nos separamos, como te dije, con los Poncheras. Pasó un año, más o menos. Y mi señora me dijo, bueno, ya, chao. O sea, bueno, por favor, toca de nuevo. La dura ahí te dijo. Ya rabiando por cualquier wea. O sea, está insoportable. Claro. No podía. Casi depresivo con la wea. Ya, o sea, como por favor, tocar, si no te vaya a matar. Claro. Ya. Y al final volvimos a las salas de ¿cómo se llama? De Taller Sol. ¿Ya? ¿Pero tú solo? ¿O armaste banda ahí? No, fui solo así a carretear con la Sole porque como ya conocíamos al Ale Ramírez, al Marcos Pérez de Raza, que era Raza en ese tiempo. Tenían la sala y todo, que la habíamos ensayado con Ponchera ahí un tiempo con ellos, que los conocimos ahí. Y dije, puta, vamos a ver estos weones, me nos caían bien y como que buena onda y tomar la cerveza y carretear un poco y fuimos nomás. Pues llegamos y sabíamos que como trabajaban ahí, algunos iban a andar por ahí. Y llegamos y estaban todos los weones carreteando. Bueno, empezamos a carretear y ahí Lazo le dijo así a Lale, le dijo, oye weón, toca con este weón que ya está desesperado, así como que. Por favor, invítalo a alguna weón. Y Lale, sí, sabes que ya, pa. Y te lo juro, como a 2 días, no, una semana, me junto con el Ale en el día en la sala de Raza, y me dice, a ver, ya, qué weón tenía. Y yo nos habíamos pegado un viaje a Europa con la Sole, como así juntos, de 6 meses en carpa. ¿Ya? Y como que traje hartas letras y hartas weas, y como que tenía como ahí material y ahí nos juntamos y al primer tema, Bajo el río ermitaño. Y ahí fue como este weón, así yo empecé a tocar 2 notas, a la melodía, guitarra. Y este weón sacó bajo con voz nomás, ¿ya? Plano, y este weón empezó a improvisar sobre esa weá y weón se me paran los pelos y se apaga la luz y quedamos así, pero weón, esta weá es así, y empezamos a tocar, ¿Y con él comenzaste? Y ahí comenzamos, y al principio éramos los 2 y tocamos como 4 veces en vivo los 2, ¿no? Teníamos como 5 temas. ¿Y ya se llama Ermitaño?
Se llamaba Al Ermitaño. toque, sí. al toque, ya. Y empezamos a tocar en vivo y nos preguntaban, pues, oye, ¿y el batero? No, si la banda así decía. Somos dos nomás. Somos dos, ¿no? Bajo, guitarra y voz. voz. Ya. Nada más. Y tocábamos, parecía igual que una banda, pero como que faltaba el batero. Ya. Así que ahí en ese tiempo cambiamos la cuestión y dijimos, ya, ¿sabéis que Metamos un batero. Metamos un amigo. Yo tenía un amigo que era percusionista, el Lopain. Le dije, podríamos meterlo. Yo quiero puro étnico, así como para la batería, así bien pesado, ¿no? Ya. Como tambores, ¿no? Y entró eso y el Ale trajo a Simpson. Y ahí empezó Ermitaño como ya la primera Trío. formación. Con cuatro. Con cuatro. Dos baterías. Dos baterías. Pero era batería con la otra batería era como tambores, Ya. o sea, el bombo dado Ya, vuelta. era bien tribal, ¿no? Así muy de. Claro, como Ya. yo lo que quería era que fuera no el típico batería, ¿cachai? Ya, Sino que perfecto. más étnico. Ya. Y ahí tenían partimos más así, canciones y toda la hora. y ahí ya teníamos, sí, pues ya ahí. ¿Y eso lo empezamos. registraron con ese set de batería? ¿Hay discos Ahí con está, ese? Bajo el Río, Ya, Astor, ya. grabamos, ¿cuál otra más? La Sombra, Ya, eso fue como un primer EP, algo claro, así. como Ya. la primer disco ermitaño. Y después ya, bueno, salieron una, iban entrando, y la historia de ermitaño que es larga, igual que ya ¿Cuántos años llevamos tenés? 17 años. 17 años, caleta. Sí, pues ahí partió todo ya. Pero no ha pasado tanta gente, Ese es sí. como para otro capítulo ya. Pero ha pasado mucha gente por Ermitaño. Sí, han pasado varios. De hecho, bueno, no tanto en realidad. Guitarristas fueron algunos ahí, amigos, Pedro Elo. Como que insistieron igual en tener otra guitarra. ¿No? Sí, pues. Siempre fue la idea. Bueno, el Ale siempre estuvo. Y Chas después. Pero en la batería me acuerdo que a Simpson lo echamos una vez ya por el tema de que weón tenía mucha banda y no al final No le daba no tanto. le daba. Sí. Así que cuando ahí esa búsqueda que hubo, nos pegamos unas hipeadas, compadre. En un momento éramos como 8 weones. Teníamos hasta trombón. O sea, Mortal. ya era así como, weón, vamos. Con Pero siempre todo. hubo una búsqueda. Sí, siempre experimentando. De hecho, yo creo que fue una etapa muy volada de ermitaño por mucho rato, como unos 2 años. 2 años más o menos, 2 o 3 años que estuvimos así, pero a la deriva, por el mar. Y ahí también estuvimos weando harto. Ya como que veníamos de una parte, de una forma más estructurada y pasamos a este jipeo eterno. Sí. Y ahí en un momento, ahí llegó Pedro, me acuerdo, llegaron algunos guitarras y ahí al final dijimos, ¿sabéis qué? No, esto, yo les dije, weón, esta weá no va a ningún lado. O sea, acá tiene que volver Simpson Y ya, y grabemos. estamos. Y ahí O que sea, hicieron el primer disco. Ahí sacamos Sueños Paralelos. Ya. No, ya habíamos sacado. ¿Y tú en otro. paralelo, Feña, ahí ya te habías casado? Sí, po. Ya te casaste, hijos. Yo toqué en mi matrimonio con Ermitaño. Ya. Y ya tenía una hija también. ¿De Había cuánto? nacido en ese tiempo, bueno, cuando empecé con Ermitaño no tenía hijos. Ya. Y después como a los 3 años nació la Violeta. Ya, o sea, igual teníais como toda una vida ahí. Sí, matrimonio, hijo, No, pega. Ya como Mira, que. bueno, lo mismo me pasó un poco con Ponchera, que al final me di cuenta que ser panqueta real, claro, solo funciona bacán, po, weón. No, pero no, cuando me empecé acompañado. a sentir un poco como que ya no era real con mi pensamiento, decidí no tocar más punk en general. Ya. ¿Cachai? O sea, me salí un poco y traté de ser más consecuente y no decir, weón, Ya no estoy para esto. y no es que no estaba para esto, mi mentalidad un poco siempre ha sido medio anarquista en ese sentido, pero desde una visión no de romper weá, sino que como que el sistema en general nunca me ha acomodado tanto. Sí, po, sí, Entonces, desde esa perspectiva un poco como que he ido matizando y Obvio, con hijos, formando familia Sí. y todo, siempre con esta visión un poco desligada del mundo en el fondo. Como que ahí nació este ermitaño en el sistema en el fondo. Sí, po. Este como personaje
un poco solo, pero que está dentro de una cuestión gigante. Porque igual viendo toda la historia que me contabas y todo, igual lograste como ser autónomo, y siento que también Ermitaño tiene mucho de tu, no sé cómo llamarlo, tu estética, como que tú soy como el creador de la forma, de la figura. Claro. ¿Cachai? Igual tú tenías, obviamente, siempre has tenido una banda que te acompaña y todo, y te siguen súper bien, pero tú eres como el creador. Quizás en Ponchera no era tan así. Sí, en Ponchera éramos más los tres. Era más banda, ¿cachai? Era más banda. Ahora yo siento que sí somos banda. Lo que pasa es que, claro, como que el personaje que tomé después de que dejé de tocar bajo, creo que potenció mucho mi personaje. Ya. ¿Y eso fue espontáneo o lo decidiste hacer? De hecho, sentí que la banda necesitaba un bajista. Claro, o sea, lo pensaste. Sí, porque siempre me gustó un poco el show. Y te limitaba. Pero me limitaba a estar ahí todo el rato, no te podéis mover, siempre lo mismo, los temas siempre como que no había libertad. Entonces al final eso me empezó como a ir la cabeza, hasta que un día le dije, creo que al Pedro, le dije, oye, te tinca así weón que fuimos a ver. Tocaba bajo, busquemos un bajista. ¿Y el bajo no lo agarraste más? ¿O no. tocáis de repente? Nunca más. Lo tenía ahí. Nunca más. Ya. He tocado, pero así para wear, ¿no? Ya. Pero no, ya no me atrae. Como ahora componís con la guitarra. Pura guitarra y la voz principalmente. O sea, me enfoco en la melodía y la letra. Ya. La guitarra tampoco es como mi fuerte. No. Como que he ido dejando un poco el instrumento. Me gusta guitarrear. Es que empezaste a escribir como canciones, ¿no? Claro. Te fuiste como a escribir canciones, a la canción. Me fui a la canción en sí, entonces al final, claro, la mayoría de todas las melodías del Ermitaño son mías en el fondo. Sí, pues. Lo que pasó después, claro, ahora en esta última etapa, que fue cuando integramos a Chas, que fue como un cambio muy importante, a Carlos me Mejía. Acuerdo, claro, a Carlos Mejía. Sí. Fue súper importante ahí como la visión que tenía él. Ya. Entonces yo de hecho le dije, weón, toma la batuta de esta weá. O sea, quiero que... Necesitáis como ese refresh. El nutriente ahí, claro, como... Claro, para cambiar un poquito los rumbos. Claro. Y eso fue detonando que la banda empezó a tomar otro camino muy entretenido para mí. O sea, salimos de este como oscurantismo un poco que me gustaba igual, pero como que era muy denso, a pasamos a una cuestión un poco más dinámica, más chispop, le decimos, sí, pero como es como un poco más con juegos. Y ahí también apareció como este otro Feña, ¿cachai? Como el más teatral, más como de puta, con el traje rojo, o el weón con las alas. Como que automáticamente tomó otra dinámica el grupo, teatral. Más teatral en ese sentido. Me dediqué a hacer los escenarios, como que trataba de siempre como aportar un poco, pese a que teníamos pocos recursos para hacerlo, tratar de hacer un buen escenario, algo distinto, que no fuera solo el parche atrás. Empezaste a quedar corto con solo la letra de la música, dijiste hay que ponerle algo más a esto. Claro. Hay que ponerle y ahí de a poco fuimos metiendo un poco a la banda también. Eran relajados para vestirse, para todo, no había mucha onda en eso, pero como que de a poco se fueron como entendiendo el porqué también, más que el... Claro, quizás liberar un poco el bajo en la primera instancia y luego meter a hacer un partner como Carlos Mejía o whatever, claro. te impulsó a empezar a pensar en otras cosas, sí, ¿cachai? Y eso está bueno. Y no, me cambió la perspectiva ahí total. ¿Y el skate? Hasta como creo que la última vez que anduve fue como a los 30, man. Ya, de ahí dijiste no... No, es que ya caerme era muy doloroso, man. Es que cada vez más viejo dolía más, además andaba menos, sí, entonces cada vez que andaba pasaba 2 semanas adolorido entero. Ya. Entonces, o sea, eso le pusiste una pausa y... Fue a poco, fue progresivo. Ya. Yo creo que anduve fuerte hasta como los 26 años, 27, ya. Por ahí, ya a los 30 ya como que empecé cada vez menos, incluso todavía si me pasé un skate me hago su flip, así claro. Como que no he perdido eso, es como andar en bici. Sí, pues. Pero ya no, ya caerse, ya la pura sensación de que te vaya a sacar la cresta, ya la evito. O sea, Feña, tu compañero siempre, tu compañera fue la música en general. Sí, siempre estuvo. Bueno, la pintura que sí, que siempre pintáis, sí, pero es como una expresión más personal. Más interna. Sí, es más personal. De hecho, mi casa está llena de cuadros míos. Claro.
O sea, como, pero Pero eso tampoco nunca he hecho una exposición ni sí, vendido. he puesto, pero pocas veces, Ya. muy poquito. No es Le he algo que te regalado, mate. me han pedido para comprar de repente, pero lo hago más personal. Ya, Tengo no es un algo rollo que- también así a veces con los cuadros que digo que predigo cosas. ¿En ¿Cachai? serio? Como que de repente pinto Son cosas que premonitorios después de algo. pasan. Entonces, ¿En serio? como, ¿Y claro, te ha pasado? me ha pasado varias veces con varios cuadros, entonces como que lo hago poco. Qué miedo, no te voy a pedir un cuadro entonces. No, y es como cuando me lo han pedido hacia amigos cercanos, trato de como pensar positivo y me hago todos unos rollos, weón, de verdad. Oye, qué heavy eso. ¿Y te ha pasado varias veces? Sí, me ha pasado varias veces. Mira, Como que tiene quiebres, hay algo cosas de... mágico ahí. Sí, no sé. Pero ha pasado. De hecho, le he hecho a mi vieja cuadros que ahora como que los miro ahora y... esto está pasando ahora. Así. Como- pese a que son muy abstractos, pero yo los Pero tú entiendo. los leí, claro. Yo los leo de alguna forma. Y hay varios ahí que andan dando vueltas y tienen sus connotaciones. ¿Está loco De hecho, eso? algunos los he regalado después ya de que hayan pasado cosas también. Así Ya. que ahí da lo mismo. Sí, vos, ya fue. Sí, ya fue. Con la música no te pasa, supongo. No. Menos mal. No me pasa. Escuchar Si una no canción sería... que es heavy. Oye, y entonces Ermitaño es tu banda de ahora y es tu hijo. ¿Cuántos hijos tenés tú? Tengo dos. Dos. El Ray y la Violeta. Bacán, y ahí se acabó. No, se acabó totalmente. No, o sea, feliz con ello y todo, pero no, una responsabilidad Es enorme. heavy, sí, pues, sí, harta pega. O sea, tenés dos hijos más Ermitaño, ese es tu. Bueno, y mi señora. Sí, bueno, tu Importante. compañera, sí, pues tu No, me ha compañera todo el acompañado rato. toda la vida. Toda así la historia que me has contado ha la estado Sole ella ahí ha todo el sido- rato. Ha estado siempre presente. Me ha dado todo el espacio para poder ser la persona que soy también. ¿Y qué pensáis así mirando a la distancia ahora que estábamos hablando? Porque siempre pasa que cuando uno hace este como recorrido y te das cuenta que en realidad uno no toma muchas decisiones en la vida, ¿cachai? No. Y por más que uno se esfuerce Sí, ¿no? por tomar ciertas decisiones o por más que se esfuerce por decir, oye, esto es lo que realmente tengo que hacer y la cantidad de tiempo y energía que a veces tú perdías en eso, Sí, ¿no? te das cuenta de que no es tan así, que finalmente las cosas, no sé si estarán escritas, pero las energías funcionan. heavy. Totalmente de acuerdo con eso. O Sí. sea, al final lo único que me he dado cuenta es de que uno tiene que tener un objetivo. Claro. O sea, desear algo, quiero esto. Y encontrar bien lo que Pero te nunca apasiona, va lo a que te ser, gusta. claro, pero nunca va a ser como tú querés. No, po, Nunca no. va a ser en el momento que tú lo querés, Sí. ni cuando tú lo quieres. Ah, Así que al principio me frustraba harto eso. Y luchaba y le daba y, Sí, po. y cargaba esa mochila gigante. es un De desgaste hecho, en un tiempo emocional me de llevaba tiempo. a la banda, me acuerdo Sí, en po. esa época, muy pesada, así. Pero después ahora estoy en una etapa que ya solté. es que Es como que Es me que he un dado cuenta desgaste heavy, que po. sí, pues, y ahora me di cuenta que, o sea, uno tiene que tener objetivos, pero las cosas van a ir pasando. sí. Y lo otro son no hay los que forzarlas. no, po, y lo otro son los encuentros, pues en la vida uno Claro. tiene encuentros que son, yo creo que son mágicos, o sea, uno eso no lo puede como predecir, ¿cachai? Y es tan importante el significado de esos encuentros que cambian el rumbo a veces. Totalmente. Entonces yo creo que esa es la como cuando yo veo a distancia, eso es lo que veo en todas las historias que hemos escuchado acá. Básicamente esa es la gran moraleja, que en el fondo no hay que desesperarse ni perder tanta energía en que te va a funcionar como tú querés que te funcione, porque no va a ser así. No va a ser No así. va a ser así. Bueno, creo que soy una persona afortunada en ese sentido. O sea, he hecho todas las cosas que he querido finalmente. Claro. Y la seguí haciendo. Y las sigo haciendo y las sigo buscando. Y siempre hay anhelos y cosas que uno quiere más. Pero me he dado cuenta que soy una persona muy afortunada. O sea, que pese a todas mis locuras, todo lo que he vivido, todo lo que he hecho, he tenido instancias maravillosas, con gente maravillosa. O sea, y el poder expresarme y ser una persona. Porque finalmente, después de tantos años, de como todos esos colegios que te comenté, para mí no tenían mucho valor, entre comillas, porque nunca me sentí identificado, nunca En quise eso no ser te un equivocaste, abogado, en ni eso un no te equivocaste, ingeniero. claro. Siempre- Eso lo tuviste claro. Claro, y todos me guiaban como que tenía que ser para allá la cosa, Sí. y yo nunca quise ser eso, y finalmente he sido un artista a mi forma Claro. todo el tiempo, pero
he podido expresarme, por eso te digo, he conocido gente que es la raja, que me ha dado todo el espacio como para creativo, me ha nutrido también, y gente que me ha valorado también a mí. Entonces eso me ha hecho muy feliz en general. Tu casa madre, digamos, la música. Sí, ahí está la creación, ahí está tu alma, digamos. Sí, pues ahí está todo el corazón. Y también es bonito escuchar que en esa casa la música también es posible hacer otras cosas, porque mucha gente también dice, oye, no, olvídate de tener familia, imposible si vaya a tocar, o olvídate... No es tan así. No tiene mucho que ver, yo creo, con eso. No. Yo creo porque al final... Creo que si hubieran... Porque lamentablemente uno no vive de la música. O sea, no tengo plata para estar viviendo de eso y he optado a las otras cosas. Pero en el fondo el tiempo se lo sigo dedicando igual. Y ahora el ser independiente me ha ayudado mucho a eso. Oye. O sea, tener mi espacio y no depender de nadie. Y justamente ahí como que te da ese espacio de poder tener... de poder crear, pero sin esperar algo al final, porque como que siento que uno busca cosas, anhelos que uno quiere, pero para vivir de la música no necesariamente hay que vivir así por dinero, o sea, sí. Finalmente, y ahora sabemos que la música es totalmente vacía, siento yo, en esta época. ¿Cachai? O sea, como que un gallo dijo la otra vez, antiguamente tú veías a Freddie Mercury ahí para arriba y ahora veías a los hueones todos para abajo, ¿cachai? Puede ser. Como que hay una especie como de degradación un poco de la música en algunos de los aspectos. Obvio. Pero me pasa que ahora como que ya me quité ese anhelo del poder vivir con esto. Como esa ansiedad. Como esa ansiedad de ¿por qué no puedo vivir de esto? Claro. ¿Cachai? Y como que siempre digo, o sea, el problema no son ustedes, soy yo, ¿no? O sea, yo no encajo quizás en lo que... No, es que yo creo que ahí, yo creo que el análisis que hay que hacer ahí es más que nada con un tema de suerte. Yo siempre he dicho que el arte o cualquier tipo de expresión que tú hagáis no tiene por qué estar influida por un factor económico o por vivir o no vivir. No debería ser así. Ahora, si a ti en tu trayecto, como estamos hablando, te encontrás y tenés la suerte de que a miles de personas les gusta tu música, te ganaste la lotería. Sí. Y eso es uno en no sé cuánto. Eso es lo que... Y eso es lo que quizás, claro, y eso es lo que quizás uno puede forzar. Uno puede, por ejemplo, otra vez escuchar la historia de este Ra Díaz, el que tocaba en Suicidal Tendencies. Yo lo vi cuando era pendejo, tocaba con nosotros en una banda, y él lo que hizo fue, a mi parecer, acercarse más donde estaban sucediendo las cosas, nomás para estar ahí, claro. cuando quizás la suerte llegue, oye, yo estoy acá, ¿cachai? Claro. Y se empezó a acercar donde estaban ocurriendo, donde andaban las personas, y él lo buscó. Y hasta que tuvo la fortuna de que estuvo en el lugar indicado, el preciso momento cuando existió, y con mucho esfuerzo, trabajo, practicando todo el día, pero podría haber sido que no también, ¿cachai? Sí. Entonces siento yo que ese factor uno no es que lo suelte, sino que uno trata de estar rondando por ahí. Y obviamente si a ti algún día dicen millones, le pegaste con un tema que le gustó a mucha gente y explotó por justo, bacán, me gané la lotería, sí. Y uno lo agradece al universo. Pero creo que eso no debería tener nada que ver con que tu música es buena o es mala, o porque siempre escucho como eso de que, oye, pero tení, no sé, 200 tipos que te escuchan en Spotify, los números, oye, hiciste cuántos likes, o no sé qué. Yo no sé si eso nos hace tan bien o tan mal a nuestra arte, ¿cachai? De hecho, yo ahora eliminé las aplicaciones ya. Claro. Ya no las tengo ya. Chao. O sea, no es que haya eliminado las cuentas ni nada, porque en algún minuto me pueden servir. Pero acá estáis menos atención. Ya no le doy ni una atención a la otra. Me aburrí de ver lo que hacen otros, sí, entre comillas. Sí. Estoy buscando hacer yo las cosas. Como que estoy en un proceso así ahora de estar ejecutando, de disfrutar eso. Tú tus métricas en tu cabeza, claro, mejor. Dejar de... Así como hubo un tiempo que tampoco quería escuchar música para no influenciarme, ahora sí. Es como que no quiero ver qué están haciendo porque también como que me contamina, ¿cachai? Claro. Hay tanto que ya al final no... hay mucho. No, me empiezo a contaminar, entonces justamente ahora estoy como, además viviendo en el campo, en el cerro arriba... Estoy buscando otras cosas, viendo qué puede pasar y eso mezclarlo con esta vorágine. Sí. Yo creo básicamente que la música
tiene que ser algo súper orgánico. Yo siento que mientras más orgánica la música, y bueno, me gustaría decir también que tu música es muy, muy inspiradora, ¿cachai? Yo no conocía tu banda, lo conocí por X motivo, amigo en común, y es bonito encontrar a gente que todavía se toma en serio el hacer, ¿cachai? La expresión, en escribir canciones, y en tu caso te agradezco un montón por la música que nos entregué, porque creo que tiene una honestidad que no es fácil de encontrar por estos tiempos, y creo que Ermitaño es una banda honesta, ¿cachai? Una banda que tiene canciones que son maravillosas, que tú las puedes tocar con una guitarra de palo, que, ¿cachai? El Feña, yo siempre digo que eres uno de esos cantantes que son tan expresivos que te puedo parar solo con un micrófono en el escenario y suena mortal, y eso para mí es todo, ¿cachai? Así que por ese lado, puta, te agradezco eso un montón, y te felicito porque la música es increíble, me encanta, y gracias por estar acá. Sí, bueno, gracias por estar acá, por contarnos tu historia, que creo que a mucha gente le puede hacer sentido, y de eso se trata esto. Aterrizamos a la realidad nomás. Exactamente. A lo que somos. Y algo que también, y por qué quizás también llegó el momento de hacerlo ahora, por lo menos para mí, porque ya estoy en una edad en la cual puedo hacer ese análisis, puedo mirar hacia atrás, ¿cachai? Y decir, oye, bien. Y todos los cantados acá básicamente tienen un poco eso, decir, oye, hay un camino recorrido que es heavy. Sí, ha sido duro, pero me hace sentido, ¿cachai? Sí, es lo que estoy. Rato. Y hay gente que ha logrado ser consecuente con lo que está y no perderlo y seguir dándole independiente de cualquier cosa. Y otros que no, porque se pueden perder en el camino, ¿cachai? Sí, pues te lo agradezco mucho tus palabras. Así que, Feña, Álvaro, un gustazo maravilloso. Bacán. Te pasaste.